En Chilean History veremos una historia que ha quedado en el olvido. Una historia nacida del desencanto, la rabia y la violencia. Un grupo pequeño pero capaz de estremecer a todo un país. Su nombre fue la Vanguardia Organizada del Pueblo, o simplemente la VOP, y su lema era tan brutal como su destino: el pan que con sangre fue quitado, con sangre será recuperado. Durante los años más tensos de la historia moderna de Chile, la VOP protagonizó asesinatos, atentados y enfrentamientos que marcaron un antes y un después en la relación entre política y violencia. Su existencia fue breve, pero su eco aún resuena como una advertencia. A mediados del siglo XX, Chile era considerado un país estable en medio de una región convulsionada. La democracia, la institucionalidad y la vida política parecían sólidas, pero bajo esa apariencia se acumulaba una tensión profunda. La desigualdad social, las demandas obreras, la influencia de la Guerra Fría y la inspiración que provenía desde Cuba empezaban a dividir al país en bandos irreconciliables. El gobierno de Eduardo Frei Montalva, iniciado en 1964, intentó avanzar en una revolución en libertad, impulsando reformas económicas, agrarias y educativas dentro del marco legal. Pero su proyecto fue criticado por todos los sectores. La derecha lo acusaba de socialista y la izquierda de tibio. En ese ambiente de polarización surgieron movimientos que buscaban una vía más rápida y radical hacia el cambio, entre ellos el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR, fundado por jóvenes universitarios como Miguel Enríquez, que defendían la lucha armada como medio legítimo para alcanzar el socialismo. Sin embargo, algunos dentro del propio MIR lo consideraban demasiado burgués, demasiado teórico. De ese descontento nació una nueva organización, la Vanguardia Organizada del Pueblo. Sus fundadores fueron Ronald y Arturo Rivera Calderón, dos jóvenes expulsados del MIR por extremistas. Junto a ellos, Ismael Villegas Pacheco, un exmilitante comunista que había sido expulsado del partido por formar grupos de entrenamiento armado. Según el investigador Jorge Andrés Pomar Rodríguez, en la VOP se mezclaban sediciosos, anarquistas, comunistas, delincuentes e idealistas, todos inundados de altas dosis de violencia. Su líder, Ronald Rivera, lo dijo sin rodeos: la subversión debe hacerse con delincuentes, porque son los únicos no comprometidos con el sistema. Los obreros solo luchan por aumentos de sueldo y los estudiantes son pequeños burgueses jugando a la política. La VOP veía al mundo como una guerra de clases sin matices. En sus panfletos se autoproclamaban proletarios armados, dispuestos a castigar a los ricos y a los pequeños burgueses. Uno de sus manifiestos más citados decía: garantizamos aplicar la justicia obrera a quienes nos han tenido humillados. Formemos muchas células guerrilleras que den golpes demoledores. Hasta el último hombre. La ideología del grupo era confusa, una mezcla de marxismo, anarquismo y resentimiento. Más que un proyecto político, la VOP fue una expresión de furia social. Mientras el MIR realizaba asaltos para financiar su estructura, la VOP atacaba pequeños comercios, camiones de alimentos o distribuidores, acusándolos de explotadores del pueblo. Sus acciones eran violentas y caóticas y su lenguaje más cercano al del AMPA que al de la política. El historiador Gabriel Salazar lo describió como una violencia sin dirección ideológica clara, nacida del resentimiento y del abandono político. En 1970, Salvador Allende llegó a la presidencia prometiendo construir el socialismo por la vía pacífica, pero la VOP lo consideraba un traidor a la causa revolucionaria. Para ellos, el nuevo gobierno era una excusa burguesa que pretendía frenar la verdadera revolución popular. Pese a esa desconfianza, Allende decidió indultar a varios presos políticos, entre ellos a Arturo Rivera y otros miembros de la VOP. Apenas salieron en libertad,
reanudaron sus operaciones clandestinas, robos, asaltos y atentados. En uno de sus panfletos escribieron: «Mueran los burgueses de mierda, viva la justicia obrera». El 8 de junio de 1971, la VOP cometió su crimen más recordado. A plena luz del día, asesinaron al exministro del Interior Edmundo Pérez Ujovich, una figura emblemática de la democracia cristiana. Le dispararon 12 veces. El país quedó paralizado. El gobierno de Allende ordenó la persecución total de la VOP. En menos de una semana, los hermanos Rivera Calderón murieron en enfrentamientos con la policía. Y como si fuera un acto final de locura, uno de sus miembros, Heriberto Salazar Bravo, entró al cuartel de la Policía de Investigaciones con una camisa llena de explosivos. Se hizo estallar, causando muertos y heridos. Era el primer atentado suicida político en la historia de Chile. Después de eso, la VOP desapareció. Sus sobrevivientes fueron arrestados, exiliados o simplemente se ocultaron. Ninguna organización quiso reivindicarlos, ni el MIR, ni el Partido Comunista, ni la propia Unidad Popular. Habían cruzado un límite que nadie estaba dispuesto a defender. El historiador Joaquín Fermandoa escribió: «La VOP encarnó el extremo de la politización armada chilena. Su autodestrucción fue el preludio de un país que comenzaba a fracturarse». Y Arturo Fontaine señaló que aquellos años fueron una crisis moral de legitimidad, donde muchos creyeron que matar por justicia era un acto heroico. Hoy, la historia de la VOP permanece entre sombras. Casi ningún libro la menciona y su nombre se diluye en el eco de una época donde la violencia se disfrazaba de idealismo. La historia de la vanguardia organizada del pueblo es también la historia de un país que se miraba al espejo y no se reconocía. Un país donde el odio reemplazó al diálogo y la política se confundió con la guerra. Creyeron luchar por el pueblo, pero terminaron enfrentándose incluso a quienes decían defender. Su legado es una advertencia. Cuando la ideología se impone sobre la razón y la justicia se busca a través de la sangre, lo que queda no es libertad, sino destrucción. ¿Fue la VOP una respuesta desesperada ante la injusticia o simplemente una expresión del odio? La respuesta, como siempre en la historia, depende de quién la mire.